Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios Pesos Pesados. ¿Y qué? Están como lentos ustedes. Estamos empezando, estamos en esto. Pero yo estoy desde ahorita viendo a Javier y yo dije, ¿qué es lo que...? Es que una camisita de raya, tú viniste como casual hoy. Parece como que tú trabajas conmigo. Pero el día no me dio casual. Pero... No. Pero ya estoy poniéndome la temperatura, estoy... Sí. ¿Y cómo traen los escuchas ahora mismo, Yo espero que entusiasmado. Sí. Sí, En un tapón, seguro. Porque yo estoy contento. Yo siempre estoy contenta. No, a la persona que nos regaló la taza que dice yo estoy contenta, la uso toda la mañana. ¿Cómo que fui yo que la mandé a hacer? No. Regalaron otra, pero no decía yo estoy contento. Ah. Pues igual, la persona que lo hizo. Muchas gracias. Esa taza la uso toda la mañana. Bueno, señores, la verdad que, bueno, esta sexta temporada hemos iniciado con mucho ánimo después de esa gran pausa que tuvimos. A Patti le encantó esa pausa. No, de verdad, muchísimas gracias a todos. Nosotros se la comunicamos a nuestra comunidad. La pausa. Estuvieron muy dolidos al principio. Gracias porque por el verano. Sí, por tenernos paciencia, porque de verdad, cada vez que ustedes nos escriben y nos decían, tipo, ¿dónde están? O nos paran en la calle, tipo, ¿cuándo empiezan? Como que uno se siente presionado. Y uno dice, espérate, ¿Tú ves la diferencia entre tú y yo? Yo me sentía querido. No, querido, pero también presionado, como con esa responsabilidad de que teníamos que salir de nuevo ya, que se nos acabó el break. A mí se ha acabado la espera. Bueno. En Farmacia Los Hidalgos celebramos con orgullo 5 décadas de servicio como la cadena de farmacia más confiable y con mayor trayectoria al servicio de los dominicanos. Confiabilidad, compromiso y excelencia han sido los pilares que han acompañado en este camino. Cumplimos estos 50 años mirando hacia el futuro con esperanza y optimismo, guiados por un propósito: cuidar vidas, haciendo más fácil y seguro el acceso a la salud y el bienestar. Farmacias Los Hidalgos, un legado de salud. Dicen que el éxito es un destino. Nosotros creemos que es un camino. Autotrust, tu casa de Toyota y Lexus, te acompaña en ese camino. Autotrust, Drive Success. Blue Mall Santo Domingo, un lugar donde se reúnen los verdaderos pesos pesados, de los negocios, de las compras, de la gastronomía. Blue Mall Santo Domingo, el destino de experiencias únicas y las marcas más exclusivas. Everything happens here. Síguelos en @BlueMallSD. Oye, yo estoy contento hoy. Yo estoy contento porque desde que llegó la invitada, yo siento como un aura como de chulería. Yo siento como contento, como más, no sé. ¿Tú no sentiste buena vibra, sí, desde como que entré. Y eso, que yo llegué tarde y no me dieron ni boche. Esta es la cantidad de buena vibra que hay hoy. Sí, yo te eché el boche, fue riéndome. ¿Riéndote me echaste el boche? O sea que ya yo sé que esto va a ser bueno. Oye, tenemos una invitada súper especial. Una invitada que yo tengo, mencionaba fuera del aire, que tengo varios años viéndola en fotos. Y decía, oye, ¿quién es esa persona? Me llama la atención. Y ya finalmente la vamos a conocer. Y hay un mix interesante también. Multifacética. O sea, una persona que es egresada de economía, pero también tiene un MBA nada más y nada menos de Wharton, allá en UPenn. Nada más y nada menos. Una vueltica por allá. Pero entonces también tiene muchos rasgos de creatividad. Ajá. Y hoy en día es CEO de Indubeca. Correcto. Chararán. Digo, Indubeca es una empresa que cualquiera lo puede ver como tradicional, pero que en los últimos años se ha puesto como... bien creativa. Bien creativa. Bastante, ¿verdad? No, y que ha logrado mantener una marca, como tú dices, tradicional, sumamente relevante. Incluso estoy casi segura que eso puede ser lo que estén cenando mis hijas ahora mismo. Es muy posible que eso esté en un plato ahí, junto con unas papitas. Hay una persona que vive en mi casa que se quejan, pero esa no es la marca que se come aquí. No, yo hice un cambio una vez, yo tuve que echar para atrás, pero bueno, ahí compiten. Bueno, yo no voy a hablar mucho. Bueno, pero yo quiero conocer la historia completa porque también trabajamos en el Senado, by the way. Esa era la única que yo no me sabía. Eso sí fue sorpresa para mí. O sea, Gustavo, esto va a ser un episodio súper especial, ¿verdad? No, espera, ya. Es más, se acabó el episodio ya. Señores, Gracias por participar. Con ustedes, Lila Esteban. Lil, bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí presente. Gracias por hacerme sentir como que estoy en mi casa. De verdad que lo que tú decías, ese ambiente... Pero el ambiente lo trajiste tú. No éramos nosotros que lo teníamos. Yo creo que es inherente a este estudio. Pero nada, de verdad, los felicito, como te decía. Soy una fan del podcast desde hace tiempo. No solamente por conocer a las personas, sino porque ustedes traen a la mesa preguntas que nos hacen a todos reflexionar. Ese
ese viaje para atrás y ver esos momentos, recordar ese tiempo en el Senado o en cualquier otro ámbito, cuando tú lo ves en otros, te hace preguntarte y decir qué cosas te marcaron en el camino. Entonces, de verdad que lo felicito por el proyecto y, como te decía, lo felicito por las becas. De verdad que, de verdad, eso va en mi corazón. Esa beca, de verdad, que bueno, yo creo que a todos nosotros nos tocó en el corazón, incluyendo a nuestros padres. Sí, no, nosotros hemos llorado y de todo con estas becas. Y sigue tocando. Un saludo a los que lloraron. En este año se gradúa la primera promoción. Sigue, correcto. Tenemos que darle seguimiento. Bueno, hay que celebrarlo y darle seguimiento. Definitivamente. Sí, nosotros sí tuvimos, por ejemplo, nos contaban, o sea, a nivel de índice, estaban rompiendo todo lo que se ganaron la beca, o sea que... No, es un proyecto importante y, como yo digo, no solamente para ellos, sino para ustedes y para todos sus oyentes que lo oyen, ver cómo eso hace que las personas se esfuercen, se entreguen siempre su mejor versión. Es decir, que de verdad lo felicito. Gracias. Nosotros estamos súper curiosos de cómo se llega a ser CEO de una marca tan emblemática como Indubeca. Porque la verdad es que esa marca, más que de ustedes, es del dominicano, yo creo. Sí, 100%. Pero yo quiero saber de dónde sale Lil. O sea, ¿cuál es esa trayectoria? ¿Cómo iniciamos? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos a nivel académico, de vida? ¿Cómo nos criamos también? Y cómo llegamos a ser esta super mujer en esta super posición que al final del día yo creo que toca todas las puertas del dominicano. Correcto. Esta marca, o sea, Aquí bueno, en el exterior. Ese es otro tema que yo espero llegar. Bueno, ahí estamos rompiendo fronteras, pero realmente yo digo que desde pequeña tú vas forjando en parte al ambiente que tú tienes. Entonces, yo digo que tuve el privilegio de tener unos abuelos excepcionales, un papá y una mamá que muchas veces no entendían, pero apoyaban. Yo no sé si ustedes han vivido eso. Y cuando yo recuerdo, por ejemplo, a mi papá, yo digo, de verdad, él cada día más se merece ese respeto, ese amor, porque él probablemente no estaba de acuerdo en el 90% de las cosas que yo hacía. Yo me imagino a Isabela diciendo eso. Sí. Pero al final del día, él tuvo presente, él me apoyó independientemente y me enseñó el poder de cambiar un no para un sí. Porque mi mamá siempre me decía, tú vas y le preguntas a tu papá y te va a decir que no. Y es verdad, siempre. Pero después tú vas y vuelves y le dices. Y yo creo que eso es parte del arte del que yo aprendí. Yo aprendí de que para mí un no es siempre la posibilidad de un sí. Y eso se lo debo a ellos. Es decir, esa capacidad de decir, no, yo no tengo nada que me pare. Yo puedo cambiar cualquier cosa. Entonces, en eso, papi y mami fueron espectaculares. Y yo venía de una familia donde, por el lado de mi mamá, mi abuela siempre me enseñó lo que es la importancia del trabajo, de organizarse. Ella fue una mujer que trabajó para que sus hijos se superaran. Ella hacía pastelito, matagallego, dulcito, y eso lo vendía, y con eso ella sacó el capital para mandar a sus hijos a estudiar fuera. Entonces, eso nosotros lo aprendimos y lo vivimos, y ya grandecito, chiquito, nosotros íbamos a hacer pastelitos con un vaso, dándole forma a los pastelitos y relajando siempre, porque en vez de ponerle relleno full, le ponía la mitad. Ustedes siempre se acuerdan de esos pastelitos medio vacíos que venían en el camino. Pero la verdad es que eso es, yo creo que el privilegio más grande, el tú tener ejemplos a tu alrededor que te van forjando y van haciendo que tú veas las posibilidades. Y yo creo que muchas veces lo que nos limita es la falta de entender que la posibilidad la creas tú mismo, pero eso tú lo tienes desde el día uno. Tú tienes que entender que nada te frena. Entonces, yo creo que eso fue parte importantísima en mi construcción. Yo tuve ese privilegio. No, buenísimo. Y eso,
¿cómo se veía manifestado cuando era más chiquita? O sea, ¿cuál era esa cosa que probablemente papá y mamá no estaban de acuerdo, pero apoyaban? Yo vivía de castigo. Ok. Ustedes Yo tengo una hermana que se va a identificar increíblemente con este episodio. Yo vivía de castigo, es decir, en mi escuela primaria, de primero a octavo, yo tuve una escuela que, una maravilla, porque era como una escuelita de familia en Gascue, y daban notas semanales, para mi desgracia. Eran notas semanales, y a mí siempre me iba bien en matemáticas, ciencias sociales, eso yo no tenía problema, pero en conducta. Ese rojo venía toda la semana. Pero eso es bueno. Esas notas semanales, pues uno dura una semana de castigo y otras no. Yo duraba un semestre de castigo y otro no. Porque era trimestral. Hasta que llegara la próxima. Está fuerte. Sí, lo que pasa es que cuando tú toda la semana la sacabas el rojo, tú te pasabas el mes. Claro, pero siempre con la esperanza de que no llegara roja la próxima semana. Con la esperanza de que no llegara roja, pero en eso, esa es la libertad que me daban, porque me enseñaron la disciplina de que, bueno, tú te portaste mal en la escuela, te toca tu semana de castigo. Sin televisión, sin salir, sin 20 cosas, pero realmente te va forjando en la disciplina, porque uno fue cambiando, portándose un poquito mejor, buscando la forma de que llegara en azul, no en rojo. Entonces, pero yo estoy súper curiosa y perdón que siga indagando con este tema, pero ese rojo de conducta cuando era chiquita era porque hablaba mucho, porque era tremenda. Era porque... tremenda. Ya, tremenda. Tipo... Yo siempre he sido maldades en el curso. No, y siempre he sido como exigente. Okay. Entonces, nosotros... Inclusive me pasó en la universidad, que pasé por algo parecido, que no fue rojo, pero me pasó aquí en la universidad. Porque yo, por ejemplo, si el profesor decía algo que estaba errado, yo le decía, no, pero usted está equivocado. Y eso en aquella época era una falta de respeto. Claro. Entonces, en algunas ocasiones, pues nos encontrábamos en un dilema. Pero eso ahí, yo diría que hoy en día es una virtud. Claro. El que se atreva a cuestionar, a no ser un yes man o women. O se espera también ya en el tiempo. Correcto. Y a mí me da curiosidad, ¿qué hacían sus padres? ¿A qué se dedicaban? Mi papá siempre fue comerciante. Él tenía... mi abuelo era RSTV y compañía, es decir, que trabajaban en electrodomésticos, fotografía. Mi papá tenía Esteva Color, que era el sitio de Kodak y Polaroid y todo ese tipo. Que se revelaban las fotos. Se revelaban las fotos, todo. Yo crecí en ese mundo. Vendían rollo, vendían todo. rollo. Y yo en los diciembre me pasaba envolviendo regalos. Y trabajaba con él envolviendo regalos en diciembre. Okay. Entonces, cuando comenzamos a dar esos primeros pasos ya académicos, digamos, salimos del colegio y vamos a elegir la carrera, que es una de las primeras cosas que me llama la atención, que estudiamos economía. ¿Cómo se da esa decisión? ¿De dónde sale esto? Viniendo de comercio, ser una persona inquieta, generalmente los economistas son un poquito más... Sí, más formales, ¿verdad? Como sublimes, Sí. sí. Yo me imagino que tú eras el arma del curso, o sea. Por eso me metí en varios líos. Pero bueno, realmente yo creo que uno saliendo de la escuela no tiene como claridad en hacia dónde va. Lo que tiene son sus sueños, sus expectativas. Y en ese momento yo salía de la escuela con la idea de que entendía que estudiar economía me permitiría y me daría herramientas para de verdad trabajar por un país mejor. Esa es la ilusión de los 18 años. Y realmente entré con esa visión de entender el mundo macro, de ver cómo nosotros podíamos trabajar a otro nivel. Y ese yo diría que fue quizá mi primer sueño de ver si yo al estudiar economía pues podía aportar un poco a cambiar el mundo. Tú en esa época veías a estos grandes economistas, la política macroeconómica y microeconómica, sonaba como algo que podría a mí aportarme y yo de ahí poder aportar. Y así entré en economía, tuve el privilegio
estudiar en la UNFU con profesores en una época donde había un profesorado espectacular en esas materias. Aprendí mucho y de ahí, tú que decías, de ahí salí con uno de mis profesores que me ofreció una oportunidad para trabajar en el Departamento Económico del Senado de la República. Fue un año y una experiencia sin igual. Fue entender las evaluaciones que se hacen a los proyectos de leyes, trabajar en ese impacto. O sea, usted le ponía número a muchas de esas ideas y proyectos de ley que tenía. En aquella época, hace un poquito de muchos años. Yo estaba debatiendo si preguntaba en qué año era o no. Recuerda que a las mujeres la chanceamos. Le decimos, ¿entre qué décadas? Es decir, ¿Quién era el presidente en esa época? Mira, Lo mejor es decir Balaguer, porque como tuvo tantos Tanto años, tiempo. tú no sabes dónde fue. eso fue como en el 83 por ahí, 83, 84. Ok. Sí, hace un tiempecito. Claro, entonces obviamente ahí trabajar con la política de esa época, que obviamente era algo totalmente diferente. Pero realmente fue una experiencia, fue un tiempo corto, porque sí yo había tomado mi decisión de que yo quería continuar mis estudios. Okay. Yo quería hacer una maestría. Yo no estaba quizá en ese momento, ahí es donde tú vienes al tema del coraje y el tú arriesgarte, porque yo no estaba tan clara yo quería hacer mi MBA, sí sabía que era un MBA, y nada, me gustaba Wharton, pero no era que yo entendía que podía ponerme límites ahí. Entonces, ¿De dónde sacamos Wharton? Lo vimos en una revista, tuvimos en eso sí tengo que decirte, mi mamá y mi papá desde pequeño entendían que nosotros teníamos que aprender y que aprender significaba, aparte de la escuela, nosotros salíamos todos los veranos, es decir, mi mamá y mi papá apostaban, mami, porque no era que había así como muchos recursos en la casa, sino si ella nos mandaba afuera, nos mandaba solos. Entonces, papi y mami apostaban. Yo venía del verano y papi no tenía bigote, porque habíamos llegado bien y vivos y en circunstancias. Entonces, uno de esos veranos, ya más en la universidad, yo me pasé un verano en Filadelfia, en la universidad, aprendiendo Pascal. Es decir, increíblemente entendí que quería aprender de computadora y aprender el lenguaje de Pascal. No, tú hoy me preguntas que qué aprendí, no sabría decirte muy bien qué fue lo que aprendí. Tranquila, que hoy era inteligencia artificial y ahora resolvemos sin Pascal. Acaba de hacer un curso de Bitcoin. Claro. Entonces, yo conocía el campus de Filadelfia, de la Universidad de UPenn, y realmente me llamó la atención volver. Entonces, nada, realmente por eso fue que yo apliqué ahí. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿En ese momento era más fácil, más difícil? Yo creo que siempre he dicho y le digo a mucha gente que me pide ayuda con el proceso. Cuando tú haces un proceso de essays y un proceso de aplicar, tú tienes que aplicar desde la perspectiva de lo que te están preguntando. Entonces, muchas veces nosotros tendemos a decir, por ejemplo, si te preguntan qué tú quieres ser en el futuro, tú tiendes a ser modesta, tú tiendes a downplay lo que tú eres. Para mí el proceso siempre fue claro. Yo hablé de mi sueño, hablé de lo que yo quería hacer y hablé de que yo, si podía, conquistaba el mundo. Fue genuino. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso fue lo que me ayudó. En ese momento yo apliqué a 2 universidades, realmente. Apliqué a Wharton y apliqué a Boston College, que quería un doble degree con el MBA y economía. Me aceptaron en las 2, ¿no? En eso me fue bastante bien. Parece que los essays tuvieron... pero al final ganó Wharton por lo que significaba ser Wharton. Esa es la escuela de Sí, negocios. claro. Eso sí, esa es la realidad. Pero un doble degree hubiera estado interesante. Claro. No, pero ahí quiero resaltar algo que tú acabas de decir que me
me llama mucho la atención porque nosotros, los dominicanos y los latinos también, no necesariamente lo hacemos. Y es darse el chance de autorresaltarse. Nosotros a veces queremos hacer las cosas desde la humildad, que a veces ni siquiera es genuina, y nos cuesta. O sea, cuando yo estuve en Estados Unidos me pasó que como que, ¿y tú? ¿Cómo has aportado a esa empresa? Y yo, bueno, nosotros. Y no, tú como individuo, y creo que eso puede hacer muchísimo la diferencia nosotros con lo que nos escuchan. O sea, cómo nosotros aprendemos a vendernos, entre comillas, sin Y es vender tu realidad. Exacto. Tú decías, es decir, esa humildad que a veces no es ni siquiera genuina, realmente te desmerita. Desmerita el trabajo que tú haces y el ejemplo que tú puedes ser para otros. Entonces, yo siempre he dicho, es decir, no es que tú te creces, es lo que tú eres, lo que tú traes realmente y transparentemente a la mesa. Y lo que tú eres es la suma de muchas partes. Es decir, hay mucha gente que te apoya, mucha gente que te catapulta a hacer lo que tú eres. Pero tú nunca puedes realmente hablar desde un punto que no es la realidad de lo que tú eres. Buenísimo. Y eso, como dice Pati, o sea, eso no es lo común. Sí, como que uno tiene miedo de decir, hey, yo soy bueno en lo que yo hago, hey, si tú me das el chance, yo me voy a comer el mundo, porque sentimos que va a ser mal recibido de la otra persona y probablemente puede ser lo que marque la diferencia. No, y la gente dice, no, es prepotencia. Y no, porque es como tú lo manifiestes, para que no se sienta como una prepotencia. Y yo vuelvo al tema, eso es algo que viene desde pequeño y a los hijos, a los nietos, hay que decirle, es decir, si tú sabes, tú sabes. Te preguntan en la escuela, no te preocupes, levanta la mano y dilo, no te coartes. Entonces, todo eso va creando la confianza en lo que tú puedes ser. Buenísimo. Me encanta. Entonces, cuando llegamos de Wharton, ¿qué sucede en ese momento? Nosotros siempre, Pati es mi mejor ejemplo de eso. Me usan, van como 18 temporadas, 6, y no me sueltan, pero bueno, continuemos. No, lo que pasa es que cuando Pati venía de fuera, venía con todo ese brillo de fuera, yo decía, Y sin el plátano. en el camino agarra un plátano y llegar con él. Sí, bueno, cuando yo iba a regresar, tuve una conversación profunda con mi papá, porque no te niego que hubiera sido mi sueño trabajar con él. Pero con este carácter impulsivo, él y yo entrábamos en esa polémica de que yo quería volar y él quería seguir caminando. Entonces, llegamos a una conversación donde él siempre me dijo, estoy muy orgulloso de ti, pero siento que tu futuro no está aquí. Entonces, en ese momento... Los metamensajes que mandan los papás. Sí. En ese momento se me presentó la oportunidad de trabajar en una empresa internacional. Trabajé 2 años con esa empresa, pero siempre en un momento tuve la claridad de que yo quería volver, de que como la República Dominicana no hay otra. Claro. Es decir, no importa la circunstancia, pero mi país... Esos años fueron allá. Esos 2 años fueron allá. Yo trabajé en New Jersey 2 años. ¿En qué sector? En farmacéutica. Okay. Bueno, era una compañía que tenía over the counter y farmacéutica. Warner Chilcott en ese momento y Warner Lambert. Entonces, yo llegué a manejar Tic Tac, Dentin, todo ese tipo de... Pero la historia de cómo yo llegué a marketing comienza ahí. Porque yo recuerdo que ellos tenían un vicepresidente de internacional y aunque yo estaba trabajando en doméstico, ellos me veían como internacional porque por la descendencia dominicana. Entonces, me habían dado como un training por 3 meses en ese verano. Y él un día me encuentra y me dice, ¿qué tú haces? Digo yo aquí, gerente de fotocopia. ¿A los 3 meses? No, como a las 3 semanas, él está caminando y me dice, ¿y tú aquí? Porque yo estaba sacando fotocopia. Y un trainee en cualquier empresa, lo único que hace es sacar fotocopia. Pónganse a pensar en eso. Entonces yo le digo aquí de gerente de fotocopia. Ya. Y a él como que él le encantó la respuesta y yo obviamente, claro, no había
dado la dimensión en mi cabeza de que él era el vicepresidente de Internacional. Y la frecura que usted acababa de cometer. Atento a mí, gerente de fotocopia. Entonces, él me entrevistó y habló conmigo y me dice, ¿y tú nunca has considerado salir del área de finanzas y irte al área de mercadeo? Ah, perdón, porque yo no, como que me salté una parte. En Wharton, cuando salimos de Wharton, a donde te contratan es en el área de finanzas. Era un trainee para el área de finanzas. Y esa era la visión, o sea, quiero hacer Bueno, si tú finanzas. estudias economía, No, pero haces un eso, MBA. pero hay gente que, por ejemplo, dice, mira, me gusta el mercadeo, me gustan las marcas, me gusta la publicidad, incluso desde antes. No, Eso tú es lo haces decir, pre-Wharton. No, en Wharton tú coges un curso de marketing, pero tú concentras todo tu esfuerzo en finanzas, en mercado, en capital markets y 20 cosas de esas que más nunca he revisitado en la vida. Ok. Pero, entonces, él me dijo, ¿tú nunca has considerado eso? Y me dijo, porque nosotros estamos queriendo desarrollar el mercado hispano para ciertas marcas y no sé por qué entiendo que tú podrías contribuir ahí positivamente. Y yo, como soy una gente así, le dije, no, está bien, perfecto, como yo estoy aquí. Después, obviamente, me prolongaron el contrato y así fue que comenzó mi historia. Como no tenía De casualidad. Y no tenía ni idea lo que era un product manager, ni nada de eso. Pero bien, a conocer los mercados hispanos en los Estados Unidos. Fue una experiencia sin igual. Y después me trasladé ya con ellos. Ellos me trasladan de regreso a Santo Domingo. Porque ellos tienen presencia aquí o Ellos tenían aperturaron ahí. no, en ese momento ellos fabricaban Halls, Chiclets, Listerine, Chic y tenían todo el lado de medicina. Es decir, tenían inclusive fábrica aquí en Un República éxito. Dominicana en esa época. Pero un palo. Entonces, Sí, o fue un sea, paso te natural. devolviste con la empresa. Me devolví con ellos. O sea, Ok. 2 años fuera y luego aquí. Entonces aquí sí sigue ya con ellos. ¿Por qué tiempo? Con ellos tuve como 2 años, 3. Pero bien. Y muy diferente, me imagino, la experiencia con ellos de allá y la experiencia con ellos aquí. ¿Y aquí qué hacía? Aquí yo trabajé en mercadeo, estaba manejando todas unas categorías de productos en ese mercado. Pero increíblemente, lo que es, y yo aquí en confianza que le estoy contando todo esto, ustedes remueven, pero fíjense lo que son las preconcepciones. Cuando yo entré allá, obviamente me transfieren de casa matriz, el gerente general de esa época le dice al área internacional, pero yo no sé por qué ustedes la están trasladando, porque ella aquí no va a durar. Porque su familia tiene negocios y ella probablemente se va a trabajar con su familia. Es decir, yo llego ya aquí con una idea preconcebida de que yo no iba a durar. Es decir, que me dio el doble de trabajo establecerme y demostrar que sí, que yo tenía un compromiso para desarrollar negocios y lanzar nuevos productos. Y de verdad que fue una experiencia interesante porque pudimos hacer nuevas cosas y yo creo que desde ese momento ya ese jugo creativo comenzaron a trabajar. Y lo interesante es que usted llegó ahí porque no quería trabajar con la empresa familiar. Ajá. O No era que no quería, iba a trabajar. No iba. Yo tomé una decisión clara de que para mí era más importante la relación con mi papá que entrar en un tema y que ese era su negocio. Claro. Él podía hacer con él el destino que él quisiera. Ojo con eso, señores. Ajá. Eso... No, es una decisión muy consciente. Sí. Claro, y que no necesariamente sea la que mucha gente vaya a apoyar, porque, o sea, tipo, eso es tuyo, eso es de tu papá, y ustedes son ¿cuántos hermanos? Creo que no. Somos yo tengo una hermana mayor Ok, y un hermano más joven. Entonces yo soy la del medio. ok. Ujú, Me encanta. Ya dice como que esto ha sido analizado antes. Gustavo el del medio también. Es verdad. Tú sabes lo que eso significa. Eso es lo primero que preguntan los Sí, psicólogos. sí, sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Y tú cuál eres de los 3? La del medio. Ya entiendo tantas cosas. No, después que te dice el del medio, siempre dije, Sí, es así, es así. No, eso es de ley. Cuando tienes 1000 cosas andando, no puedes estar adivinando cuándo va a llegar el paquete que pediste. Por eso nosotros usamos Tupac Courier, rápido, confiable y mejor aún. Se adaptan a tu ritmo, tienen un servicio personalizado de verdad. Ellos entienden lo que uno necesita.
Tupac Courier, el courier que te trae un paquete de ventajas. En Mr. Home, desde nuestras 6 oficinas comerciales, brindamos asesoría inmobiliaria para todo el país. No importa si quieres comprar, vender, alquilar o invertir, Mr. Home tiene un asesor especializado para ti. Síguenos en Instagram, @MrHomeRD. Con Mr. Home, la llave está en tus manos. Desafía tus límites, desconecta y aprende a sanar. Tu cuerpo es tu negocio más importante, tu inversión más segura. The Recovery Spot. Síguelos en The Recovery Spot RD. No, iba a hacer una pregunta ahí porque sí me genera mucha curiosidad de cómo fue también ese proceso de cambiar el shift de la mentalidad de finanzas a la parte de marketing. Especialmente no quiero decir en esa época, pero por ejemplo a mí y puede que no sea algo relatable, pero a mí me pasó que a mí siempre me gustó mucho la publicidad y yo nunca estudié nada de eso porque por lo menos aquí en el país, mercadeo era como a nivel de carrera. Efectivamente. Y estudié ingeniería. Y heme aquí en mercadeo. O sea, y resultó ser algo totalmente diferente a lo que yo me imaginaba con esa predisposición o prejuicio que uno tiene de la carrera antes de... ¿Cómo fue ese proceso de entrar a una empresa con miras de ser del equipo de finanzas y adaptarse a una cultura de un equipo de marketing? Y a llevar marcas como la que tú acabas de mencionar, que son marcas emblemáticas. Sí, realmente yo siento que fue una transición en un momento difícil, pero te fue abriendo tantas puertas que la base que yo tenía, la base financiera, numérica, me fue permitiendo ver como cada renglón como un pequeño negocio. Okay. Y a ti te tiene que pasar con ingeniería donde tú trabajas cada proyecto y le das esa estructura que es tu base y tu fundamento. Entonces me permitió entender y ver de las primeras cosas que yo tuve que hacer estando manejando los mercados hispanos fue hacer un estudio de mercado porque ustedes entendían que en esa época los latinos estaban juntos, eran toditos iguales, los mexicanos, los dominicanos, todo. Y entender y explicarles a ellos en ese primer proyecto de que cada grupo de hispanos tenía una idiosincrasia diferente, que tú tenías que hablarles a cada uno de forma única y dirigida, fue para mí uno de los primeros proyectos que rompieron apertura, porque la credibilidad que venía de que yo era hispana también funcionaba en contra de mí, porque ellos decían, no, ella se está agarrando a su idiosincrasia. Y tuve que demostrarle con números que no, que el consumidor que había en Los Ángeles no era el mismo que había en el East Coast y que los perfiles y patrones de consumo eran completamente diferentes. Entonces, yo creo que me ayudó mucho el poder mirar la data, verla y analizarla. Y al sol de hoy, mi gente me vive peleando porque ellos me ponen un cuadro y hay un número que está equivocado y le digo, ese número está equivocado. Y ellos se matan. ¿Cómo tú lo viste? Digo, yo no sé, eso está en esos años. Hay un descuadre. La memoria RAM. Sí, sí, exacto. Ahí mismo, no, buenísimo. Yo quisiera saber, entonces, cuando ya agotamos esos 2 o 3 años aquí ya en Dominicana con esta empresa, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Y cómo fue el proceso de cambio? ¿O qué hacemos? Bueno, yo justo después de 2 o 3 años empecé a sentir que no tenía futuro porque era una empresa muy pequeña que estaba cambiando en un proceso. Yo había en ese momento, porque uno a veces aquí como que se complica, pero yo me había dedicado a dar clases en la Ucamaima. Entonces yo daba clases de estrategia en la carrera y en la maestría. De verdad que eso también me estaba dando como una perspectiva diferente. Estrategia y marketing, es decir, yo no había estudiado nada de eso, yo tenía que estudiar mucho para dar esa clase. Pero realmente ahí empecé a tener como la necesidad de hacer algo diferente. Y se me presenta ahí la oportunidad de trabajar para un proyecto que querían en el grupo SID en aquel momento,
que era desarrollar una división nueva para el grupo fuera de la estructura normal, que tuviera que ver con el desarrollo de productos de food service. Y entonces, como yo también era inquieta, dije, bueno, food service, vamos a empezar a buscar marcas internacionales. Y entré al grupo, ya hace demasiados años, para desarrollar ese proyecto, que era crear la empresa que en aquella época se llamó Macro, de productos de food service, entendiendo que ese era un área con un potencial que todavía no estaba desarrollado. Food service, o sea, como professional, o sea... Professional, o sea, como para restaurantes, hoteles. Restaurantes. Uh-huh. Definiendo que nosotros como país teníamos en aquel momento 1 millón y medio de población flotante que entraba en los hoteles y que nosotros podíamos darle un servicio más especializado en términos de los productos que podían consumir. Y esa fue la oportunidad que identificamos Ligia y yo para ver ese camino hacia el futuro que íbamos a transitar como Grupo SID. En ese momento, ¿qué era Grupo SID? O sea, Grupo SID era, no era Mercaside, sino era Sociedad Industrial Dominicana en esa época todavía. La Manicera. Estaba muy concentrado en aceites. En aceites, grasas. Tenía cereales en ese momento, harina de maíz. Es decir, esa era su concentración más importante. Okay. Entonces, como parte de ese primer trabajo, fue desarrollar food service y trabajar buscando marcas internacionales. Pillsbury, Hershey, todo ese tipo de marcas. ¿Y tu trabajo era efectivamente salir a buscar esas marcas? Salir a buscar, escribirle, convencerle de que este era el mercado, que aquí había potencial para sus marcas y que nosotros teníamos los vehículos para desarrollárselas. Eso tiene que ser una época espectacular, porque ya hoy en día tú sales a buscar, hay que ver ¿qué queda? Exacto, ¿qué queda? Efectivamente, fue una época que, como tú dices, única, porque las oportunidades eran muchas. Nosotros salíamos a ver a las ferias, íbamos sitio por sitio a hablarle del mercado dominicano, y la gente decía, pero eso es un mercado muy pequeño. Digo, sí, pero es un mercado que consume. Y es un mercado que está abierto a esas marcas internacionales porque realmente complementan. Y así se fue complementando el portafolio del grupo. Y ahí, o sea, tú pasaste a ser colaboradora de SID. Yo comencé como asesora por un tiempo y después ahí pasé a ser colaboradora porque en ese momento yo decía cuál va a ser mi destino. Empecé a ser asesora y después entré a ser colaboradora hasta el sol de hoy. Buenísimo. ¿Y en calidad de qué entres? ¿O en qué posición? En aquel momento... ¿La nomenclatura cuál era? O sea, yo creo que fue como increíble. Yo entré... No era gerente de fotocopia. No era gerente, pero era gerente general de Macro. Gerente general de Macro. Yo siempre he creído que uno se tira para lo hondo en la piscina. Y yo no dije, bueno, sí, si hay que formar una empresa, vamos a formarla. Y creamos, y todavía hoy tenemos un grupo que se llama Macro, que nos escribimos con colaboradores de la época y construimos un proyecto. En ese momento era una empresa independiente del grupo y después, varios años después, hacía más sentido incorporarla y lo incorporamos como una división y ahí entré yo como vicepresidente de negocios internacionales. Y ha llegado a ser una división muy relevante dentro del grupo y de la... Sí, lo que son todas las marcas internacionales. Ahí quiero también como levantar un punto que me gustó mucho y no sabía que era así como que se habían dado las cosas de entrar a SID. Pero nosotros hablamos mucho de emprendimiento, hablamos mucho de esa fuerza del emprendedor dominicano, etcétera. Pero si bien fue parte dentro de SID, eso fue un intrapreneurship, sí, claro, como le decimos, algo interno. ¿Cómo fue ese proceso de crear una empresa desde cero, como con me imagino que respaldo o bajo la sombrilla de obviamente de la compañía de comida y bebida, bueno, de comida en ese momento y de alimentos más grande del país? O sea, ¿cómo se diferencia eso con emprender, digamos que solo?
Yo creo, bueno, hay una diferencia, un backing de capital que tú tienes ahí que es real. Pero los pasos que tú das, los tienes que dar en cualquier emprendimiento. Entonces, es conocer tu mercado, a quién tú le vas a hablar, conocer quiénes están presentes en ese mercado, ir construyendo. Yo siempre he dicho que la base de investigación es vital para todo, la información, la data, mientras más, y no es pasarte horas muertas analizando la data, pero es entender qué te dice, porque la data te habla. Entonces, fue un proceso y definir el portafolio, qué es lo que tú vas a traer a la mesa. Entonces, tú vas haciendo tu proceso. Tú primero dices, ok, ¿cuál es mi mercado? ¿Qué voy a atacar? ¿Con qué lo voy a atacar? ¿Cómo lo voy a atacar ese mercado? Entonces, tú vas construyendo y eso lo hace cualquier emprendedor para construir. Y realmente, desde un punto de vista, parte de lo que siempre nosotros buscamos es que esas acciones que hiciéramos fueran sostenibles en el tiempo. Es decir, porque desde el primer día nosotros teníamos que entregar resultados y había que entregar resultados. Y en ese mismo proceso de validación, ¿hubieron fallos? Algo, sin tener que mencionar qué marca, pero hubo que esto no funciona. Sí. Uf. ¿Y cómo se manejaba pero eso? Mira, tú sabes la sensación que tú tienes a veces de que tú estás fuera de tiempo. Uh-huh. Yo hoy día veo algunas marcas que están entrando y digo, diablo, esa marca se vende. Yo la traje y no funcionó. Claro. Entonces, eso se maneja con el reconocimiento y el aprendizaje. ¿Dónde nos equivocamos? El mercado no estaba preparado o es un mercado muy de nicho. Hoy día nosotros cometemos esos errores todavía, es decir, y yo siempre he dicho que tú tienes que ver los errores como peldaños hacia crecimiento, porque si tú no aprendes de los errores, ¿cómo creces? Claro. Entonces, son errores o fracasos siempre que tú lo pongas en esa perspectiva. Pero si tú coges esos errores y esos fracasos y tú dices, bueno, es verdad, me equivoqué por esto y esto, yo tengo que a futuro tener las cosas en consideración, pero no puedo dejar que eso me matice o me haga sentir que fracasé, sino me equivoqué, reconozco, me levanto y sigo. No, y es lo que usted dice, el éxito es relativo, o tú, no me quiere llevar mi boche. El éxito es relativo. Digo, es ponerme años que no tengo. Que no tengo, claro. De repente lo que es un éxito para una empresa pequeña, para ustedes lo que puede ser un distractor de un gran equipo, un gran engranaje, o sea, y hay una empresa pequeña que se puede dar el lujo de agarrar un productico y desarrollarlo, y 5 años después de repente tú lo ves y dices, wow, qué bien le ha ido, pero en mi equipo tal vez no hubiese sido un enfoque o por diseño no se hubiese podido trabajar como ellos lo han trabajado. No, y aparte de que la población ha crecido, también tenemos una población mucho más sofisticada. O sea, ya nada más con el tema de información que tenemos instantánea en la globalización, ha permitido que un montón de productos que eran impensables tenerlo aquí, la gente llega aquí ya y no hay que hacerle mucho mercadeo porque ya lo conocen por otra vía. Y yo, fíjate, para mí tú has dado uno de los puntos más clave en el mundo de hoy. En la época de nosotros, comenzando, las marcas hablaban, ¿verdad? Y las marcas mandaban. Una marca te decía, esto es lo que hay, tú lo coges o lo dejas, ¿verdad? Uh-huh. Hoy día esa conversación cambió. Hoy día, primero tú partes de que es una conversación, que es doble vía. Antes la marca hablaba y tú lo oías si querías o si no, no. Pero hoy día es una conversación donde el consumidor exige. Claro. Y el consumidor demanda. Entonces, ya las marcas tienen que ser parte de esa conversación. Y al ser así, el consumidor está abierto a nuevas experiencias y a nuevas cosas y a cuestionar y a preguntar sobre qué valor me aporta esta marca a mí. Entonces, si tú no te ajustas a ese cambio en las percepciones de los consumidores, a un consumidor
no solamente cada día con mayor conocimiento, sino con mayor exigencia, las marcas no van a sobrevivir. Y con mayor competencia, porque ahora igual, o sea, antes había una marca de pasta de dientes y una marca de jabón, o para poner una categoría random, y ahora en esa conversación es donde yo logro la ligera lealtad que yo pueda tener para un negocio sostenible. Y no te vayas más lejos, o sea, en aquel momento la calidad del producto probablemente era lo que reinaba, o su distribución, si llegaba a los sitios. Pero hoy en día influye hasta lo ideal de la marca. Claro, o sea, total. Con este tema, por ejemplo, woke, que uno ve a Disney echándose para atrás, fulanito, o sea, varias marcas enormes, porque eso importa hoy en día. El consumidor anda atrás de eso también. Y si uno se pone a pensar antes, una pasta de dientes se vendía, un anuncio en la televisión, salía un dentista diciendo que la recomienda porque esa es la mejor, y punto. Ahora no, ahora tú agarras el celular y en 2 minutos ya tú sabes por qué tú quieres esa, y con mucha información para tomar ese tipo de decisiones. Y tú lo sabes, vale más la opinión del grupo al que tú le estás viendo en las redes que la opinión del dentista. Claro. Que dice, porque tu grupo de referencia, tú les tienes más confianza y es más honesto que un endoso de parte de un tercero. Que antes era así. Pero todo eso nos hace a nosotros cada día retarnos más en cómo nosotros vamos a conseguir esa lealtad, porque tú decías la poca lealtad que queda, y la construcción de esa lealtad tiene que estar en estar presente y en entregar holísticamente, no solamente la calidad, sino la preocupación, la responsabilidad y un sinnúmero de elementos que hacen que tú digas, bueno, de verdad, yo me casé con esta marca porque esta marca me acompaña, me apoya, contribuye. No, y que es un trabajo continuo también, porque creo que antes, y yo incluso estaba dando una charla en estos días que yo decía, marca X, puse un ejemplo de una marca que creo que muchos de nosotros usamos por un buen trabajo que se hizo de reclutamiento desde cuando éramos niños, y ahora probablemente cogemos esa marca, pero que ahora, si yo no tengo ese trabajo continuo, viene la competencia y se me cruza, porque como andamos en un bombardeo de información, yo tengo que construir marca no solamente en un momento dado del año, en un momento dado de un lanzamiento, sino que tengo que estar en esa constante comunicación y conversación con el consumidor, porque si no, si yo me desaparezco un ratito, entonces por ahí viene otra persona y me cruza. No, y tú te acuerdas que antes era el top of mind. Claro. Pero ahora el top of mind dura 2 días. Un segundo. Es decir, que quien está en mi top of mind es lo que yo estoy viendo hoy. Buenísimo. Entonces, ¿cómo seguimos evolucionando dentro de, bueno, lo que era macro? Pasa a ser se fusiona, o se integra, digamos, a esa idea. Se integra a esa idea y ahí entramos en un sinnúmero de diferentes proyectos que fuimos creciendo en términos de internacionalizar el grupo y de ver los dos caminos. Entonces... ¿Cómo internacionalizar el grupo, perdón? Buscar opciones de exportación. Okay. Buscar cómo nosotros podríamos estar presentes en otros mercados. Del producto local. Del producto local. Que hoy día, y de productos que en aquella época manufacturábamos, porque en aquella época también teníamos unas divisiones de productos de limpieza que han vuelto ahora, pero así fuimos creciendo en el grupo y entra en su momento la oportunidad de la adquisición de Indubeca. Yo en ese momento... ¿En qué año fue eso más o menos? ¿Principio de los 2000? No, 2002. Yo estaba saliendo del colegio, si mal no 2001, recuerdo. 2002, por ahí. Ajá. Sí. Bueno, no saliendo, pero en el colegio. ¿Cuánto tiempo? Estaba viva y muy consciente. Sí. No, y eso fue un hito en el país, porque a pesar de ser, o sea, aparte de ser una marca emblemática, fue una transacción grande, o sea, sí, claro. que no era común. No, y nosotros íbamos mucho a Jarabacoa en esa época, 2001, entonces le pasábamos mucho por al lado. Claro. Google dice 2001. Sí, 2001, 2002, por ahí fue. Pero fue todo un aprendizaje. Nosotros participamos en todo lo que fue el due diligence, es decir, conocer la empresa, el legado de Don Pedro, el trabajo de los hijos de Don Pedro, de Janet y Tony, que trabajaron en pro de sus marcas, pues fue un gran aprendizaje. Entonces, en ese momento,
como estábamos en medio del due diligence y eso, recuerdo que se acercaron y me dijeron si me interesaba coger ventas y mercadeo de Indubeca, aun cuando mantuviera parte de mis negocios internacionales, porque sabes que uno tiene el corazón y Ese es tuyo. eso era mi bebé, Claro. eso era mi bebé. Entonces, nada, así entré yo y nuevamente a lo hondo de la piscina, porque ¿qué sabía yo de venta? Yo decía, hello. Y una marca local. Una marca local, una marca con una tradición importante. Ujú. Lo decíamos, era una marca que en ese momento, la percepción de la marca, aunque a la gente le gustaba, no era un tema que la gente decía yo como salame. Claro, era, sí. Ajá, no era algo, entonces fue de los retos más importantes para nosotros cambiar la percepción, darle un giro a la marca y también trabajar duro en la fortaleza número 1 que es todavía una de las fortalezas más importantes de Indubeca, que es su capacidad de distribución. El sistema de distribución y de presencia de la fuerza de venta de Indubeca y de promoción es estar presente todos los días en los colmados y En el país completo. En el país completo. Entonces tú ves el camioncito de Indubeca en cualquier parte. ¿Y eso era así desde antes de la adquisición? Eso, ¿o? sí, esa ha sido de las fortalezas que tiene Indubeca desde su inicio. Y hay mucha El gente estar que no se da cuenta de la importancia del tema de distribución, del estar presente, hasta de dentro de una distribución ya existente, montada todo el producto y hacen piggyback de los otros. O sea. No, y también poder navegar esa diferencia a nivel de distribución entre un canal, o sea, un canal tradicional, un canal moderno, y poder ser igual de relevante. Para mí, para mí siempre de Indubeca me ha llamado mucho la atención. Yo tengo un par de productos que yo siempre le digo, esos son productos democráticos. O sea, que son productos que yo lo puedo vender al detalle en un colmado y es igual de importante en la mesa de esa persona que compró tipo un cuarto de libra en una bolsita plástica y el que compró la pieza. Y el que compró la pieza entera y se lo va a cenar con un pampita y aceite de oliva, con no sé qué. O sea, te cubre el espectro completo. Claro. ¿Cómo ustedes logran, a nivel de distribución, a nivel de venta, o sea, manejar esas dos realidades tan diferentes? Como te digo, esa fortaleza que tiene la estructura es que se matiza a nivel de canales. Nosotros tenemos una estructura que funciona al detallista, que es la visita al colmado, la visita quincenal o semanal al colmado para llevar los productos, el portafolio completo que llega ahí, pero siempre con los productos líderes que con su mayor volumen. Tenemos una estructura que va a los supermercados independientes y otra estructura que ya va aquí a Account y también la estructura, porque eso es inherente, de food service que maneja los hoteles, el restaurante, porque son tipos de consumo diferentes. Entonces, tenemos la ventaja de que yo no tengo que tener un portafolio diferente para cada canal. Okay. Es el mismo portafolio que se maneja y el mismo tipo de presentación. Entonces, eso nos facilita mucho el trayecto. Claro. Buenísimo. Entonces, ya, bueno, ahí ya entramos full a Indubeca. Seguimos con nuestro bebé ahí, que no lo queremos soltar para verlo crecer. Lo soltamos al cabo del tiempo porque en el 2012 adquirimos Parmalá y Santal. Antes de eso, en el 2004-2005 adquirimos Yoka, Yoki, en el área de yogur. Entonces, ustedes tienen, ya tú vas, por donde tú vas, ya tú tienes como el 30% de mi, 40% de mi nevera. De tu nevera. Muy bien. Y todo eso entró dentro de Indubeca. Todo eso como parte de Indubeca. Okay. Y eso es porque se corresponde con esa, me imagino, esa distribución refrigerada. Sí, es decir, había una sinergia inherente y en el caso de Parmalá y Santal, que son productos que no necesitan refrigeración para su distribución, pero sí tener la presencia a través de los canales detallistas para seguir desarrollándose fue vital. Y hacia
un complemento natural con el yogur. Entonces, fue para nosotros importante. Yo tengo una anécdota que te la voy a hacer porque te va a encantar. Y es que cuando nosotros compramos yogur en el 2004-2005, yo tenía un gerente detallista, gerente de venta detallista, que me decía, pero Lil, ¿tú quieres que yo venda yogur en lo colmado? Es que eso no va a pasar. Digo yo, que no va a pasar, vamos a hacer una apuesta. Que la gente va si nosotros se lo ponemos, la gente lo va a comprar. Y efectivamente nos fue muy bien. Ese fue uno de los retos más interesantes, porque el yogur era un producto que se vendía en supermercados y supermercados de cadena. No bajaba, la boruga era lo que se consumía en el colmado. Desde que se quitaba como... La boruguita que era, entonces fue un reto interesante. Y realmente hoy día el yogur está presente en todos los canales. Y me imagino que ahí fue que surgió, tal vez en el supermercado premiaba más el yogur grande, formato grande, y en el colmado era el que tú comprabas y te bebías. Sí, pero tú sabes que todavía seguimos siendo un país de spoon trade a nivel de los colmados, donde todavía te detallan la ruedita de salami, un vaso de yogur. Es decir, que todavía esa transición, porque el desembolso es menor cuando tú manejas sin el costo adicional de la empresa. Bueno, hago un paréntesis porque me morí de la risa. Salió, no recuerdo si fue en CNN. No, perdón, tiene que ser tipo algo local, qué sé yo, un noticiario americano local, con el tema que están teniendo con los huevos en Estados Unidos, que están muy caros. Resulta que dicen que este señor, dueño de la bodega Pedrito, tiene la innovación del siglo. Señor, esto fue en televisión gringa, tipo un noticiario. ¿Cuál es la gran innovación? Que él está detallando los huevos. A mí me empieza un ataque de risa. Me digo yo, llegó el colmadero. Y el tipo decía, yo no sé por qué ustedes están tan impresionados. O sea, yo cuando me mudé a Nueva York, esto era lo que yo hacía en mi colmado en Santo Domingo. Y es eso, o sea, es ese poder llegar al consumidor que probablemente no te puede comprar. Que te compra el diario o que te compra la semana. Sí, todavía somos una economía. Sí, y ahí tú sigues liderando la parte de mercadeo y ventas. Como CEO, tengo un equipo espectacular de mercadeo y venta, pero mi corazón está ahí todavía. No, pero tú estás hablando de ahora. Yo digo, sí, pero ¿cuándo fue el shift? Sí. Yo manejaba mercadeo y venta para todos esos productos. ¿Y hasta qué año fue eso? Hasta el 2015. Okay. En el 2015 cojo la posición de CEO de Indubeca. Entonces, si le hacemos un rayo X a Indubeca en el 2015, no ahora, es decir, hace 10 años, ¿con qué nos encontrábamos ahí? Teníamos, o sea, evidentemente el Indubeca, los productos de Indubeca, los embutidos y demás, pero entonces tenemos yogur, teníamos lo que nosotros hemos llamado, y fue desde ese momento, yo siempre manejo que son las divisiones cárnicas, las divisiones lácteas, las jugos y productos internacionales, porque había también que buscar cómo traer algunos producticos. Nosotros manejamos Campo Frío, ahora tenemos Welch como jugo. Ok, entonces, y si hoy en día hacemos ese mismo rayo X, que yo sé que han sacado varios productos diferentes, innovadores, incluso entramos a la categoría de snacks. Entramos a la categoría, en parte de esa investigación y ese estar en el pulso de los consumidores, nosotros vimos un cambio donde la categoría de snacks ha seguido creciendo a nivel mundial. La gente busca más ese tipo de productos, pero esos snacks tienen que venir con más proteína. Y ahí fue donde nosotros decidimos, tenemos una oportunidad para entrar en el mercado de snacks. Y realmente yo creo que hubo una convergencia de factores, porque ustedes conocen al señor Tostón y al señor Salami, ¿verdad? Eso iba yo a decir, que ya eso se consume por default. Eso era un matrimonio conocido. Y el matrimonio conocido. Entonces nosotros tomamos una decisión de que se iban a casar. Se casaron, hicimos una boda. Sí, esa campaña fue muy chula. Entonces, el curso natural es que al cabo del tiempo ellos iban a tener un bebé. Y el reto más grande que teníamos nosotros
era cuál iba a ser el bebé del salami en tostón. Claro. Madeline, que está por ahí entre el público, no me deja mentir, que ese era uno de los retos. Y bueno, ella, de la mano de innovación, dijo, bueno, el bebé es entrar en una categoría nueva. Y así salió el salami chips. Salami chips. Ujú. Que hay si quieres hacer una bolsita solo de los salamis, mira, te la aceptamos. Los platanitos mortales, pero como hablando de este tema de proteína, Ajá. una bolsita De solo salami. 210 calorías, solo salami. Sigan hablando Originalmente. de salami. Pero van a tener que pedir algo. No, aquí. tú sabes que se me cena, es verdad, ya yo le estoy dando cabeza. Bueno, No. y tienen que probar que nos vamos a encargar nosotros el nuevo salami con chicharrón. A mí me gustaría Espera, ¿cómo el salami con chicharrón? Salami con un pedacito de chicharrón. ¿Adentro? Adentro. Ujú. Mira, pero ya usted tiene la dirección, puede mandar Sí, para de pruebas. Para... Sí, mañana Nos temprano lo invitan, tienen nosotros aquí. probamos. No tienen que traerlo, nosotros No, vamos. ¿tú sabes que yo quiero que el que ya esté comiendo salami, que comente. Sí, en el por episodio, favor. El que ya hace rato fue a la nevera. Reporte su salami. Yo quiero ver un pelín atrás y quiero hacer una pregunta puntual. ¿Cómo cambia entonces tu día a día? ¿Cómo cambia tu razón de ser dentro de la empresa cuando pasas de velar por mercadeo y ventas a ser la CEO? Donde ya no velamos nada más por eso, sino por todo el que respira. allá adentro. Sí, para mí fue, yo creo que nuevamente explorar nuevas fronteras y nuevos territorios. Es decir, hablábamos de distribución, pero yo nunca había tenido que ver mucho con cómo salen los camiones, los centros de distribución, la planta de manufactura, aunque siempre me metí mucho en eso porque como parte de mercadeo y venta, tú tienes que velar porque todo el mundo te entregue 100%. Pero ahora, antes era como desde el punto de vista de que yo le exigía a todas esas áreas de soporte. Entonces, ya desde esta posición es cómo tú haces que todas las piezas funcionen de forma tal que tenga el mejor outcome posible. No solamente el outcome que quiere mercadeo y venta, sino el outcome que necesita todo para lograr las eficiencias, lograr los costos adecuados para que la rentabilidad venga de todas las partes de la organización. Y hay una pregunta que creo que tú has mencionado varias veces en la cronología, ¿verdad? De todo lo que ha pasado. Y es que tú has dicho que tú te tiras a lo hondo. Sí, siempre. Y me imagino que ser CEO también fue tirarse a lo hondo. Siempre. ¿Cómo tú aprendes a nadar? O sea, después que te tiraste a lo hondo, tiene que haber un montón de cosas que tú no sabías hacer, nunca había hecho antes. Y te encuentras con estos retos de cosas que tú, como tipo fake it till you make it, me imagino. Sí, pero ahí es donde viene, yo creo, lo más importante. Primero, el equipo de personas que te rodea. Okay. Y segundo, preguntar. Preguntar y volver a preguntar. Muchas veces nos limitamos porque tenemos miedo a preguntar, miedo a que la gente diga, bueno, pero ella no sabe nada, ¿qué está haciendo preguntando? Entonces, yo creo que el arma más importante que tiene cualquier ejecutivo, cualquier gerente, cualquier persona, es preguntar. Y no quedarse nunca satisfecho con la primera respuesta. Porque generalmente la primera respuesta que te dan es la respuesta más cómoda, más fácil, la que me va a sacar del paso. Yo necesito volverte a preguntar y volver a insistir y volver a preguntar. Entonces... de varias formas la misma pregunta. De varias formas la misma pregunta y profundizar. Es decir, tú preguntarte y tú tienes que agarrar de esa... Bueno, ustedes lo hacen todos los días. Ustedes preguntan, yo respondo y ustedes profundizan en mi respuesta. Muchas veces, si tú no lo haces, no llegas al fondo de lo que tú estás buscando. Entonces, yo creo mucho en eso. Y entender que si tú tienes un equipo de personas que son mejores que tú estás del otro lado. Y me quedo en ese mismo punto. Y fuera de los clichés, que el equipo es lo mejor, la persona es mejor. Verdaderamente, ¿qué tan crucial es velar por ese capital humano, por cuidar, darle cariño?
tratar de que crezca, desarrollar. ¿Qué tan importante es eso a la hora del bottom line? No de la poesía, de que se sientan bien, que qué lindos son. No, ¿qué tan importante es aportar en ello para que al final la rentabilidad siga aumentando, la empresa siga creciendo y al final del día no solamente los accionistas, sino que los mismos empleados también puedan crecer junto con la empresa? Mira, yo soy ferviente creyente en la cercanía y la presencia con tu gente. Yo creo que tú recibes lo mejor estando cerca. Mi filosofía es amor y cariño. Pero amor y cariño porque tú me estás entregando. Claro. Entonces, ¿cómo yo te exijo a ti que entregues sin también decirte buen trabajo, lo has hecho bien, aquí están tus oportunidades, cómo nosotros podemos seguir creciendo juntos? Entonces, no es tú trabajar en lo superficial, en decir buen trabajo, es realmente vivirlos, compartirlo. Yo creo mucho en esa presencia, en ir a los centros de distribución, en estar con la fuerza de venta, en montarte en los camiones, en decir buen trabajo o mal trabajo. Las dos cosas. Tú tienes que saber que el amor y cariño es saber decir cuando un trabajo está mal hecho y cuando un trabajo está bien hecho. Entonces, eso hace que te entreguen. Y mucha gente dirá, bueno, ella vive en otra estratosfera. No, yo vivo en otra estratosfera y yo sé cuando a mí me entregan corazón. Y cuando nosotros hemos vivido situaciones difíciles, Indubeca ha transitado caminos muy difíciles y ha sido el trabajo de un equipo de gente que ha logrado sacarnos de situaciones inimaginables. A mí me llamó mucho la atención lo que ustedes hicieron en Nueva York. Sí, la marca Estelar. La marca Estelar, me encantó, una campaña chulísima. Aquí hay gente celebrando aquí atrás. Es que fue muy cool. Primero porque, ojo, yo no conozco bien la historia, más o menos lo que uno más o menos sabe, pero me encantó cómo le buscaron la vuelta. Le buscamos la vuelta. Me encantó esa parte. Es que tú sabes. y me gustó también, hubo una producción chulísima, que no recuerdo quién fue que la hizo, creo que vi quiénes fueron los productores. Fue un comercial que fue espectacular. ¿Cómo se da esto? El comercial lo produjo Archie López. Archie López. Ajá, en eso. Muy Nosotros teníamos tiempo viendo a ver cómo nosotros podíamos incursionar en el mercado dominicano en los Estados Unidos. Era una expansión natural para nosotros. Teníamos un problema que tú sabes, que no teníamos cómo hacer presencia con nuestra marca madre, pero sí tenemos un portafolio de marcas. Entonces ahí definimos que Estelar era la marca con la que podíamos tener la conversación con los dominicanos y que entendieran que nos acercábamos a ellos con nuestra mejor cara, con nuestra mejor fórmula. Lo hicimos de la mano de un productor en los Estados Unidos. Se fabrica allá. Se fabrica allá, sí. Pero con la receta de aquí. Con así una de nuestras con el sazón dominicano. Con ese sazón, sí. No, inclusive el área de innovación de nosotros trabaja con ellos en las producciones, está presente. Nuestra área de marca ha trabajado mucho para establecer ese nombre y esa presencia. Y la verdad es que nos sentimos felices de la respuesta que hemos tenido de los dominicanos. La diáspora se puso contenta, me imagino. Claro, el bologna no baja igual. Cuando tú te fríes esos totones en tu casa y tú buscas un bologna de eso, que es lo que más true story, es lo que más, y tú lo tienes en el sartén como esperando, no procede. Es que es un pedacito de tu tierra. Claro. Un pedacito de tu tierra. Entonces, realmente yo creo que... Es un buen eslogan, Gustavo. Un pedacito de tu tierra. Este tiene el publicista revolteado. Que nos manden un par de salami chips, por lo menos. Madeline, apunta por ahí un pedacito de tu Él le tierra. sale, él es el banquero del grupo, pero de repente, como cuando empezó el episodio, tipo, esto va a ser un episodio No fue él. súper especial. No, pero el súper especial fue él. Pero acuérdate que el nombre del programa lo puso él. Yo sé. Me sale a veces. No, pero buenísimo. La verdad que ahí eso fue una innovación chévere.
y no sé, me imagino yo si yo fuera dominicano viviendo allá, fuera una chulería. Hemos tenido una respuesta muy positiva y la verdad es que el dominicano en Nueva York, en el Northeast, busca sus raíces y busca sus productos, y ahí existe la oportunidad de tú traerle ese pedacito de tu tierra en cualquier producto y te lo van a aceptar siempre con una sonrisa, con una buena cara, como somos los dominicanos. Claro, y sin tener ya ya no es la necesidad de cada vez que alguien de mi familia me iba a visitar. El saldo. O sea, claro, siempre habían par de... Tú sabes que nosotros eso no lo podemos fomentar. Pero Yo sé que no, por eso digo que ya no hay que ya no hay que transportar hacerlo. cárnicos. Es nada más comprar su estelar allá. ¿Hacia dónde va Lili Esteva y hacia dónde va Indubeca de ahora en adelante? Mira, yo siento que Indubeca tiene que seguir rompiendo fronteras, y parte de eso es seguir incursionando en nuevas áreas, nuevos mercados, ir buscando cómo conquistar y cómo dar diferentes opciones a todos los mercados que nosotros servimos y en todas las categorías. Y nada, Lili Esteva está aquí para seguir empujando y seguir de verdad soñando y contando con que no hay nada imposible. Yo le comentaba a mucha gente, y lo comento todavía, que yo creo que dos cosas son importantes. Tú primero tienes tu voz y tú tienes que utilizarla en cualquier área donde tú estás para proyectar lo que tú quieres y como tú quieres, y nadie tiene el derecho de silenciar tu voz. Y segundo, tú no puedes dejar de entender que soñar no es etéreo, que soñar es una realidad. Ahora, lo importante es que ese sueño se convierta en una visión y esa visión se convierta en una acción, porque si tú sueñas y no lo ejecutas, te quedaste en el sueño. Entonces, tú tienes que cogerlo y arrancar con él y establecerlo. A mí me encanta, me gustó mucho eso. Sí. Y va muy de la mano como fuimos cerrando la temporada 5, que muchos de nuestros invitados, valga la redundancia, invitaban a tomar acción. Ujú. De que, bien, está cool soñar, pero hay que ejecutar. Claro. Hay Es que fajarse. un sueño sin un plan y sin una acción es nada. Entonces, por eso es que yo digo, puede ser muy etéreo soñar. No, pero el compromiso es que yo sueño para accionar, para ejecutar y para volverlo realidad y seguir soñando. Ujú. Buenísimo. Óyeme, yo llegué contento y me voy contento. Aquí hay un aura espectacular. Yo estoy paga. Yo voy a cerrar la puerta para que no se salga el aura y se quede aquí adentro. Súper especial. Nosotros... Te está ganando tu salada de chips ya, ¿eh? No, sí. yo, quiero, No, yo eso quiero fue- con chicharrón. Con chicharrón. Pork rinds. Eso va a ser un peligro en mi casa. Sí. Deja que yo... ya lo podemos decir, ¿verdad? Sí. Para yo decirle a mi señor esposo que las dos cosas favoritas del país de su esposa se están juntando en un solo producto. Pero mira, un espectáculo. Ujú. Nosotros a todos los invitados que vienen les requerimos dos cosas. Una es la recomendación de un libro, una serie, una película, preferiblemente el libro, porque a través de nuestra página web en pesospesados.do tenemos una sección que se llama Book Club y ahí pueden ver los libros que han recomendado nuestros entrevistados, creo que desde la temporada 4, me Correcto. parece. Y si hacen clic al libro, entonces lo lleva a Amazon y ahí por ahí mismo pueden adquirir el libro. Entonces, eso por un lado el libro y por el otro lado, bueno, te ha dado mucho consejo, pero... Uno más, ¿por qué uno no? más, hombre. Mira, de libros te voy a hablar de dos. Y uno porque estoy en estos días releyéndolo y de verdad, y es filosófico, no pensé que iba a volverlo a releer, pero son las Memorias de Adriano. Es un libro espectacular porque es increíble como el pasado y el presente muchas veces se funden. Y los aprendizajes que te da la memoria de Adriano son únicos. Yo, en estos días que lo he estado volviendo a leer, digo yo, Dios mío, es decir, vivimos en un mundo de círculos que volvemos a los puntos en la historia. Es decir, se los recomiendo a cualquier gente, es una obra maestra. Pero hay otro libro que quizás la gente no lo lee tanto, pero se llama Grit. Y yo creo que
parte del éxito de mucha gente es saber entender que tú tienes que tener grit. Y tú me dices como que lo traduzca grit, me Grit, da trabajo. G-R-I-T. Ajá, G-R-I-T. Entonces, es cuando tú tienes grit que te da perseverancia, que te da entrega, que tú tienes que entender que esos factores, el éxito no se logra por accidente, sino por ese trabajo con la perseverancia, por esa continuidad, por ese grit. Entonces, se los recomiendo a cualquiera fuera de los parámetros. Esos son 2 libros que yo creo que se les complementa bastante bien. Buenísimo, ya saben, ahí tienen 2 libros más para adquirir, que está disponible dentro de la sección de nuestra página web ahí, pesospesados.do. Consejo. Y el consejo. en vez de un consejo, yo voy a compartir, porque yo creo que consejo muchas veces uno recibe mucho, pero yo quiero compartir algo que yo digo que es mi moto de vida, mi frase ahí que me lleva. Y yo digo, primero tú suelta. Tú sabes cuando a veces tú te enganchas en la vida con algo y yo soy de la que me engancho y me engancho y me engancho. Entonces yo aprendí que yo digo, Lil, suelta, Lil, suelta. Suelta, porque si tú no sueltas, no avanza. Entonces, suelta, agradece, sigue transitando y sobre todo, trabaja para marcar la diferencia. Entonces, esos son mis 4 palabras. Me gusta. Suelta, agradece, continúa y marca la diferencia. Hay que ser auténtico en esta vida. Hay que ser auténtico. Me llevo los de suelta. Es que, mira, Eso me lo tiraron a mí ahí hoy. Yo como no lo quiero decir, pero no por ti, lo digo por mí también. No, pero es que funciona. Yo cada día más digo, Dios mío, tú sabes, Lil, suéltalo, Lil, que mañana está en otra perspectiva ya. Yo describo eso como, yo siempre digo, oye, me quedé enyollado con tal cosa. Eso es. Me quedé enyollado. Bueno, Lil, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. La verdad es que ha sido espectacular, como digo yo, porque me ha dado la oportunidad de revivir momentos y también me reta a seguir entregando lo mejor de mí. Así que de verdad, gracias por la oportunidad y gracias por tenerme aquí. No, gracias por regalarnos este ratito, de verdad que sí. 100%. Muchísimas gracias a todos aquellos que aún siguen con nosotros. Gracias al equipo detrás de cámara que hace esto posible. La temporada arrancamos bien, seguimos bien y vamos a tirar para adelante. Lil, mil gracias nuevamente. Nuevamente a ustedes. La verdad es que... Y ya después me dicen qué le pareció el salami con chicharrón. Bueno, ya no lo ganamos. Señores, nos vemos en la próxima. Bye, bye.